Normalmente empiezan con una oración. Sí. ¿Así? Ok, pues entiendo que el Padre Romo está haciendo una serie de pláticas con ustedes sobre algún tema que no conozco muy bien. Entonces hoy vamos a hacer otro tema. Y el Padre Romo, porque el Padre Romo no está aquí, y cuando él regrese, ustedes van a seguir con ese tema. Y me dijo que puedo elegir el tema. Entonces lo que propongo a ustedes, a menos que hay gente que quiere otro tema mucho y que hace falta mucho otro tema, es que ustedes me pueden decir que lo que propongo es que hablamos hoy de la psicología del ser humano. Y la razón es que pues, hoy día generalmente consideramos la psicología como algo secular, algo de la ciencia, meramente la ciencia natural, que no tiene que ver con la religión, que muy a menudo es opuesto a la religión. Pero hay una psicología clásica, okay, que fue formulada por Santo Tomás de Aquino y otros filósofos y teólogos de la Iglesia Católica. Y es muy importante entender la psicología auténtica, verdadera, para entender nuestros seres, nosotros mismos y nuestra relación con Dios. Entonces, ¿eso les parece bien como tema? ¿O hay otro tema que se hace falta mucho para ustedes que prefieren? ¿Les parece bien? Ok. Lo que yo puedo hacer son como lecturas sobre cualquier tema de filosofía. No soy teólogo, pero tengo la maestría, o casi tengo la maestría. Tienen que enviarme el título, pero en filosofía. Entonces esto va a ser como una clase más filosófica, pero también que relaciona a la teología. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar con la definición de la psicología. ¿Alguien sabe cuál es la definición de la psicología y la etimología de esta palabra psicología? ¿Qué quiere decir psicología? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? ¿La qué? Es la... Estudio de la mente humana. Sí, esencialmente, hoy día, cuando lo consideramos como el estudio de la mente, okay, del ser humano, yo diría que pues, es más fundamental que eso. Incluye la mente, incluye el intelecto y la voluntad y los pasiones, etc. Pero la psicología clásica es basada, esa palabra es fundada en la palabra la psique, okay? No sé, pues psyche en inglés, no sé cómo se dice en español, pero es como psique, ¿no? ¿Perdón? Psique, el psique, ok. ¿Y el psique, qué es el psique en griego? ¿Alguien sabe?
El psique. ¿Qué es el psique? ¿La mente? No solamente la mente, sí se incluye, pero es más. La psique es el alma, es equivalente al alma. Es el principio, ¿no? Podemos decir en términos filosóficos, es el principio de forma de la materia del cuerpo, y en un organismo, cualquier organismo, incluyendo a los organismos que no tienen almas espirituales, se considera que el organismo tiene un alma que es el principio de la esencia de su ser como ser material, como organismo. Okay, es un principio dinámico del organismo que distingue un organismo de una piedra, por ejemplo. Okay? De algo que no tiene vida. Okay? Entonces, el psique o la psique. El psique es el alma, y este alma es el principio de la vida de un organismo, de cualquier organismo. Okay? Entonces, vamos a empezar por investigar cuáles categorías de alma existen de acuerdo con la psicología clásica. Okay? La psicología clásica. Primero, tenemos, voy a ponerlo como niveles, el alma vegetal. Okay? El alma vegetal. Ese alma es el alma, digamos, no estamos acostumbrados a hablar de almas en una planta, por ejemplo. Okay? Y no tienen alma en el sentido de que nosotros hoy día estamos acostumbrados de hablar, porque estamos hablando, normalmente cuando hablamos de alma, estamos hablando de un alma espiritual, pero sí tienen un principio de vida, algún principio de vida, ¿no? Que distingue la planta de otro organismo, o de otra cosa que no es organismo, ¿ok? Y en la psicología clásica se llama una alma vegetal. El organismo con un alma vegetal tiene algunas características que vamos a revisar muy rápido, no ni voy a ponerlos aquí, que se reproducen, ¿no? Un alma vegetal es el alma de una planta, ¿no? Que se reproduce, que se alimenta, ¿no? Pero no tiene otras características que otros animales pueden tener, ¿ok? El segundo alma es el alma animal. Okay. Y esta alma tiene las propiedades, podemos decir, las características del alma vegetal, pero tiene más, que no solo se reproduce y crece, etcétera, ¿no? Sino también es un alma sensitivo, o sensible, no sé si sería sensible o sensitivo. Es que tiene sensación, capacidad de percibir sensaciones, como sensible o perdón, sensitivo, ¿sería sensitivo o sensible? Sensible es más para las pasiones, ¿no? Ok, entonces sensitivo. Es sensitivo. Y podemos decir que en un sentido esto es, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. Ok, en este sentido, el alma, esto es lo que probablemente más caracteriza el alma animal, ¿ok? Es esta característica de ser sensitivo, y eso quiere decir que puede percibir características de su ambiente y reaccionar, actuar en relación con, ¿no? Respuesta
a esos impulsos o esos señales, ¿no? de sensación, o de sensación, ¿no? Sensibles. Y obviamente hay cinco ¿cómo se dice? Sensos, ¿o cómo se dice? ¿Perdón? Sensoriales, pues, por ejemplo, la vista, el oír, ¿perdón? Los sentidos, ok. 5 sentidos, sí. Ok. Esos 5 sentidos, ok. Algunos animales solo tienen uno. La más fundamental no es la vista, aunque nosotros normalmente pensamos en la vista, ¿no? Consideramos la vista como lo más importante porque es muy fuerte. Pero lo más fundamental, de acuerdo con Aristóteles, es el toque, ¿Perdón? Tacto, el tacto, gracias. ¿Ok? Entonces, porque todos los animales por lo menos tienen eso. ¿Ok? Y eso es lo más, el sentido más directo, ¿no? Que un organismo puede tener y lo más fundamental. Pero de todas maneras tienen un principio de movimiento que se puede moverse de un lugar a otro, ¿no? Y reaccionar, reproducir, etc. ¿Ok? Y al final, el alma racional. ¿Ok? El alma racional. ¿Quién tiene este tipo de alma? ¿Otro? ¿Parte del ser humano? Pues sí, pues tienes razón. Aunque no decimos que tienen almas. ¿Por qué un ángel no tiene alma? ¿Perdón? Porque son puro espíritu. Es puro espíritu. Entonces el alma existe en relación con el cuerpo. ¿Ok? Con el cuerpo. Y un ángel no tiene eso. Pero un ángel sí es racional. Es un ser racional. Es por eso que decimos que un ángel es una persona. ¿Ok? Entonces solo el ser humano tiene el alma racional. ¿Ok? Ese sistema de categorizar los almas es de Aristóteles. Y específicamente pues, hizo referencia a estas 3 categorías del alma en varias obras, pero especialmente es una que se llama De Anima, sobre el alma, sobre el psique, ¿no? Y los teólogos católicos adoptaron este sistema de entender los diferentes almas. Ok, el alma racional, ¿qué caracteriza este alma? ¿Alguien sabe? Primero, quiero anotar eso, es que el alma racional siempre incluye estos otros 2. No puedes tener un alma racional si no tienes un alma animal. Y si tienes alma animal, tienes alma vegetal también. O tienes por lo menos estas características de un alma vegetal y alma animal. ¿Okay? Y de acuerdo con Aristóteles, de hecho, el feto en el seno de su madre pasa por etapas, empezando con un alma vegetal y recibe un alma animal en algún punto, y al final llega a este alma racional. ¿Okay? La cosa de saber de esto es que Aristóteles en un sentido fue equivocado, pero no sabía que lo que sabemos ahora, que el feto desde el inicio como embrión tiene toda la información, todas las características de lo que tenemos nosotros biológicamente desde el inicio de su vida. Entonces no recibe más información después, más formación en ese sentido. Sin embargo, no sabemos exactamente cuándo el feto recibe el alma racional, y vamos a hablar de por qué, ¿okay? Porque hay una razón. Pero de todas maneras, el alma racional, ¿qué caracteriza esto? ¿Alguien sabe qué es ser racional? ¿Alguien sabe?
Sí pensamos, claro, pero ¿sabes qué? Un animal también piensa en un sentido. También puede pensar. Yo debería mencionar esto, que el animal tiene sentimientos. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Es más por instinto? No totalmente por instinto, pero sí. La razón sí lleva como un equilibrio, ¿no? Y el instinto es como más intuitivo, más... Pues el animal sí actúa, sí tiene en un sentido como una computadora tiene su programa de actuar, y nosotros como seres humanos aprendemos todo por nuestros sentidos. No nacimos con ningún conocimiento, cognición, se llama cognición. La cognición, el animal tiene un sentido, un tipo de cognición, pero el animal cuando tiene sensaciones, ¿no? de su ambiente, solo conoce cosas particulares. ¿Ok? Conoce si es una mascota, conoce su perdón. Su casita, su camita, su plato. Sí, pues exacto. Las cosas en su ambiente, la persona que es su dueño, lo conoce como individuo. Conoce la casa y los objetos en la casa, pero no en un sentido en el sentido que nosotros conocemos las cosas. Nosotros también, y como bebés es nuestra única manera de conocer las cosas, también tenemos sensaciones y podemos reconocer cosas individuales que existen en nuestro ambiente. Pero el alma racional hace otra cosa. ¿Okay? Puede hacer otra cosa que un alma meramente material, y deberíamos decir que estos son almas físicas o materiales, porque estos dos almas no tienen ningún principio o aspecto que trasciende su materialidad, nada, ¿ok? Cuando un animal muere, ¿ok? Su alma, digamos, en comillas, porque otra vez hoy día normalmente no hablamos de alma, pero es filosóficamente su alma, su principio de vida desaparece, ¿no? Porque es una función de su materia, y la materia se ha transformado en otra materia, ¿no? Se descompone, y cuando se descompone es otra cosa. Ya no tiene alma, el alma solo existe como un aspecto de su cuerpo, ¿ok? Pero el ser humano es algo diferente, ¿ok? Entonces, lo que el ser humano puede hacer es no solo tener sensaciones, sí, tenemos sensaciones, y de hecho, eso es la base de todo nuestro conocimiento. Todo nuestro conocimiento es basado en la sensación, pero necesitamos eso como un principio para empezar. Pero vamos más allá de la sensación, porque lo que podemos ver ver en un sentido mental. Podemos ver con una vista de nuestro intelecto. Es la esencia de la cosa, ¿ok? Un animal solo puede ver los aspectos externos, y lo que diríamos es accidentales, ¿ok? Por ejemplo, un animal puede detectar una roca, ¿no? Una piedra, y tiene contacto, esa roca le afecta de algunas maneras y tiene sensaciones. Pero el animal, meramente animal, porque nosotros somos animales también, pero animales racionales. Tenemos este alma animal, pero o estos aspectos animales, pero con un alma racional. Entonces somos animales racionales. Nosotros podemos conocer la esencia de la cosa en su esencia formal, ¿okay? Y podemos abstraer esa esencia de las cosas particulares y conocerlos en su universalidad, ¿okay? Les voy a dar un ejemplo de fácil, ¿okay? Es bastante fácil. Por ejemplo, si yo veo las pirámides de Egipto,
¿no? de Egipto, ¿no? ¿No? Que tiene este tamaño, y veo otras cosas que tienen, esta figura, y veo otra cosa que tiene la misma figura, ¿no? Que es de la arquitectura. Yo puedo abstraer de esos dos triángulos o pirámides un concepto de pirámide, ¿no? Que no es, que puedo considerar aparte de cualquier pirámide física, y puedo hablar de las propiedades de esa figura, o por ejemplo, si hacerlo más fácil, más sencilla, la figura de un triángulo, ¿no? Y podemos decir que un triángulo tiene 3 ángulos, y su suma se suman no 360, 180 grados. No sé si ustedes recuerdan la geometría, ¿no? Nosotros podemos hacer la geometría y saber que hay propiedades que cualquier triángulo tiene, ¿ok? Que se puede sumar sus ángulos y siempre suman a 180, por ejemplo, grados. O lo que sea, hay muchas propiedades de hecho que tienen triángulos. Son las figuras más sencillas que existen en la geometría. Y no necesitamos considerar ningún triángulo en la materia. No, podemos abstraerlo totalmente. Estamos considerando, en este caso, un aspecto formal de las cosas materiales, ¿okay? Aparte de su materia. Entonces, este concepto, el concepto del triángulo que tenemos en la mente, no es una cosa física. El concepto no es una cosa física. O otro ejemplo, que percibimos que las cosas en nuestro mundo tienen propiedades matemáticas. Y nosotros pueden abstraer estas propiedades matemáticas de las cosas y considerarlos aparte de las cosas físicas totalmente, ¿no? Por ejemplo, las verdades de la álgebra, ¿no? Que, por ejemplo, hay este tipo de en la álgebra aprendemos b squared. Esto es igual, no necesita paréntesis, es igual a ¿ok? Perdón, lo escribí incorrectamente. Es así. Creo que es correcto. ¿Ok? Esto es una relación algebraica que es una identidad de la álgebra. Un animal no puede hacer esto. Es basado en la existencia de la cantidad, ¿no? Las cantidades, y eventualmente podemos no solo saber que 2 más 2 es 4, sino podemos también abstraer más de las cantidades, es decir, que cualquier 2 números que sumamos, que multiplicamos juntos, ¿no? Así, con cuadrados, ¿no? Son equivalentes a esto. Es muy abstracto esto, ¿ok? Esta es una verdad, es una identidad algebraica, ¿no? Y la pregunta es, aparte de esto quiero mencionar que esto es una verdad que trasciende el tiempo, trasciende el espacio, es algo que es verdad en sí, es una verdad eterna, podemos decir, ¿no? Que trasciende la materialidad misma en un sentido. Pero la cosa es que esto es algo que no es material. Las verdades de la matemática no son materiales, no son cosas físicas. Existen en nuestra mente, ¿ok? Entonces, pero pertenecen a las cosas físicas. Porque la matemática, los principios matemáticos
rigen sobre todo el mundo. El mundo tiene que obedecer a esas reglas, ¿no? Entonces, estamos esencialmente percibiendo las cosas físicas en nuestro alrededor, pero estamos viendo una esencia formal que tienen y abstrayéndolo en nuestra mente y considerándolo aparte de cualquier cosa material. Y saben que para hacer tal cosa, el alma racional no puede ser meramente físico, ¿no? Como un alma animal o alma vegetal, porque está haciendo algo que no es físico. Un concepto en la mente no es algo físico, es algo distinto, es algo aparte de cualquier cosa física, ¿no? Física. Entonces, el alma racional es un alma espiritual. Eso quiere decir que tiene algún principio que es puramente formal, que trasciende la materialidad del cuerpo. Y es por eso que Aristóteles dijo en su obra sobre la psicología que el alma racional del ser humano puede sobrevivir la muerte. Es una posibilidad de acuerdo con él. Él no dice que si eso pasa o no, no está totalmente seguro, pero sabe que es posible, que puede existir aparte del cuerpo del ser humano. ¿Ok? Y entonces eso es una manera que podemos saber puramente por la razón que es posible la vida aparte del cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, el alma racional, parte de lo que hace es que organiza el cuerpo, causa al cuerpo funcionar, etc. Es el sistema conceptual del cuerpo, podemos decir. Es la esquema del cuerpo, es la forma del cuerpo. ¿Okay? Pero no es solo la forma del cuerpo, porque tiene un aspecto que trasciende el cuerpo. ¿Okay? Entonces, esas son las distinciones entre los tres tipos de almas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cualquier pregunta? ¿Sí se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Ok, ahora bien, entonces, cuando hablamos de seres espirituales, eso no es algo de fe, ¿ok? Hay varias verdades que nuestra fe nos enseña que no podemos saber por la razón sola, ¿ok? Necesitamos fe, sí, pero en este caso no necesitamos fe para saber que somos seres espirituales que tienen un principio que trasciende el cuerpo, que no somos solamente materiales y cuando morimos es todo. No, tenemos una base de decir no, somos más. Ahora bien, otro aspecto interesante de esta verdad es que un cuerpo físico puede reproducirse a sí mismo físicamente, ¿ok? Entonces, un vegetal, una planta, ¿no? Puede reproducirse físicamente, ¿no? Tiene toda la información que necesita y ya sabemos en la genética cómo lo hace, en parte, de todas maneras. Y la misma con un alma que es meramente animal. Un animal, un perro, un gato, lo que sea, un oso, puede reproducirse a sí mismo en procesos completamente físicos, porque simplemente es una cosa física. ¿Okay? Pero el ser humano sí puede reproducir su propio cuerpo. Su cuerpo puede producir otro cuerpo que es el mismo cuerpo que tenemos. Pero hay algo que nuestro cuerpo no puede reproducir, y eso es ese principio racional que nos hace seres espirituales. Entonces, lo que dice la Iglesia Católica es que aunque sí el cuerpo de nuestra mamá construye nuestro cuerpo, ¿no? En su seno, ¿no? Que no recibimos nuestra alma de nuestra mamá o nuestro papá. ¿Okay? Recibimos el alma directamente de Dios. Dios crea el alma, es una nueva creación para cada ser humano. ¿Okay? Es un acto sobrenatural porque los procesos naturales, físicos, no pueden
producir un alma racional. No puede producir ese aspecto de nosotros. Solo puede producir estos aspectos. ¿Ok? Entonces, cuando Dios hace eso, no se sabe por la iglesia. Deberíamos suponer que es en el momento de la concepción, ¿no? Porque no sabemos cuándo, pero sabemos que existe por lo menos un cuerpo del ser humano. Y merece el beneficio de la duda, ¿no? Pero de todas maneras no sabemos exactamente cuándo esto pasa, ¿ok? En el proceso. Pero Dios sí actúa sobrenaturalmente. Es un milagro, podemos decir, en un sentido. Obviamente toda la existencia de todo el mundo es un milagro. Pero esto es un milagro sobre el resto de los milagros del mundo natural, ¿ok? Entonces es por eso que tenemos un alma racional. Es un acto sobre los procesos físicos. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Está bien? Okay. Bueno, hasta yo algún día la he tenido de cuando precisamente somos mamás y tenemos al bebé en el vientre. Ajá. ¿Cuándo tendrá ya ese espíritu, no? O sea, Sí. si a partir de que late, bueno, ahorita lo estás comentando, o sea, no se sabe Sí. exactamente. Bueno, No se sabe exactamente, pero es como dijo el Papa Juan Pablo Dios, dijo, pues, Juan Pablo II, perdón, que no se sabe con certeza absoluta, pero él dijo, pero si existe estoy tratando de recordar sus palabras exactas, si existe una vida humana, ¿cómo no puede existir una alma humana? Entonces, es difícil imaginar que hay algún momento en que solo hay un cuerpo del ser humano que es biológicamente ser humano, pero no tiene esa alma racional. Pero no se sabe exactamente, pero como dices, pues, que uno puede preguntarse, pero moralmente deberíamos suponer que existe desde el inicio, desde la concepción. ¿Ok? Entonces voy a borrar esta. ¿Hasta qué hora ustedes siguen con esta clase? ¿Perdón? Hasta las 11. Ok, a ver cuánto tiempo me queda. Ok, 20 minutos. Okay, bueno. Ok, entonces, empezando con eso, podemos seguir al tema de cómo es nuestro alma. Okay? ¿Cómo funciona? Podemos decir, ¿cuáles son sus características? Y eso nos puede ayudar a entender nuestra vocación como seres humanos. ¿Okay? Porque no podemos saber nuestro fin como seres humanos, cómo obedecer a Dios, porque Dios nos creó y nos dio un fin, un propósito de nuestra existencia, ¿no? Y el bien del ser humano es realizar ese fin que Dios nos dio. ¿Okay? Y cuando vamos en contra de ese fin del ser humano, estamos desobedeciendo a Dios, estamos cometiendo un pecado, estamos haciendo algo malo. Y entonces el bien y el mal no tienen ningún sentido si no sabemos la naturaleza de una cosa y su fin. Y de hecho su fin tiene que ver con su naturaleza, ¿no? Porque existimos en un mundo en movimiento. Dios no nos crea en un estado perfecto, ya eternamente como vamos a ser, ¿no? Existimos en un mundo de movimiento y somos seres en movimiento. Eso quiere decir que somos dinámicos y empezamos en algún estado y nuestra vida consiste en actuar de la manera que deberíamos actuar para llegar a un fin. Entonces hay un movimiento hacia un fin, ¿ok? Porque vivimos en un mundo físico, en un mundo susceptible a cambio, ¿ok? Entonces necesitamos saber la naturaleza del ser humano, y esta naturaleza es una naturaleza dinámica, es una naturaleza que actúa, que hace cosas. ¿Y qué hace el ser humano por su naturaleza para llegar a su fin? ¿Okay? Entonces, y entender todo esto aclara mucho nuestra fe. ¿Okay? Es por eso que, quiero mencionar esto, es por eso que los sacerdotes estudian
la filosofía por años antes de estudiar la teología en el seminario. ¿Ustedes saben eso o no? ¿Okay? ¿No sabían? Sí, tienen que tomar mínimamente, el estándar es 2 años de la filosofía. ¿Okay? Y esa filosofía se llama la filosofía, pues la filosofía, podemos decir, la filosofía principal, okay, de la iglesia. Hoy día hay otras filosofías que también se enseñan, pero la base es en este tipo de filosofía que se llama la filosofía es un poco difícil. Aristotélico escolástica. ¿Ok? El escolasticismo es una filosofía que se desarrolló en la historia de la iglesia por muchos siglos. ¿Ok? Y es generalmente basado en los filósofos antiguos, pero particularmente en Aristóteles. Su filosofía, la iglesia ha determinado que su filosofía es la más útil, ¿okay? De todos los sistemas de filosofía. Y la filosofía nos enseña verdades muy fundamentales, pero solo con la razón. Uno no necesita fe para hacer la filosofía. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero por qué entonces los sacerdotes hacen la filosofía? Porque la filosofía, la fe es basada en la razón. Necesitamos poder razonar bien para entender las verdades de la fe. ¿Okay? Aunque las verdades de la fe son místicas y no podemos entenderlos completamente, no podemos comprenderlos, necesitamos esa base en la razón para entenderlos, para entenderlos mejor, ¿no? Lo mejor que podemos. De hecho, acabamos de hablar, ¿no? del animal, ¿ok? Que no tiene razón. El animal, meramente animal, como un perro, gato, ¿puede tener fe? No, un animal no puede tener fe. Un bebé puede tener fe, pero solo en potencia, en hábito. Eso quiere decir que el bebé tiene una inclinación de creer, pero no tiene el conocimiento de creer todavía. Entonces, en acto, decimos filosóficamente, no tiene fe. Tiene fe en hábito. Eso quiere decir que tiene una inclinación de creer, que fue infuso en el bebé en el bautismo. Es una virtud sobrenatural que el bebé recibe. ¿Okay? Pero el bebé todavía no tiene su facultad de la razón, no es desarrollado suficientemente para saber qué es Dios, qué es el bien y el mal, etc. Entonces, en ese sentido, no tiene fe, no puede actuar. Su fe no puede actuar, podemos decir. ¿Ok? Entonces, necesitamos la razón para tener fe. Y necesitamos desarrollar nuestra razón bien, nuestra capacidad de razonar bien, para entender mejor la fe. ¿Ok? Y esto no es una nueva idea. Se encuentra en los padres de la iglesia, como San Agustín, habla de esto. Y otra cosa de recordar también, antes de seguir adelante, es que nada de la fe puede ser en conflicto con la razón. Dios no nos propone nada que es irracional. ¿Okay? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. ¿Okay? Y eso es un malentendido muy grave que existe en el mundo, a veces entre los cristianos. Cuando digo cristianos, estoy hablando de católicos, pero también los protestantes. Particularmente los protestantes tienen menos entendimiento de este principio de que no, la fe y la razón no pueden ser en conflicto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la ciencia natural, si hacemos la ciencia natural correctamente, no nos va a llevar a una conclusión que está en conflicto con nuestra fe. ¿Ok? No puede existir eso. Ahora bien, entonces,
vamos a examinar el alma del ser humano y cómo está estructurado. Y les voy a dar, como antes les di, como una jerarquía, ¿no? Pues el ser humano de almas, una jerarquía de almas de vegetales, animales y racionales. Voy a dar una jerarquía de facultades o poderes que el alma tiene para actuar. ¿Ok? Y los más básicos son facultades que se asocian con los animales. ¿Ok? ¿Qué son? Son las pasiones y los apetitos. ¿Se escribe correctamente, no? ¿Apetitos? No. Ok. Y a veces hablamos de apetito como si fuera una pasión, porque pasa, no es algo permanente. Y es algo que es automático. Nuestras pasiones y apetitos, generalmente esos surgen de nuestra naturaleza física, nuestro cuerpo. ¿Ok? Pues vamos a hablar de eso en más detalle en un momento. Y sobre ellos tenemos, pues voy a dividirlo. ¿Cómo hacerlo? Se puede dividir, no quiero ponerlo jerárquicamente, pero hay el intelecto, y la voluntad. ¿Ok? Entonces esto es el alma. Pues estos son las facultades más altas del alma, podemos decir. ¿Ok? También el alma, por abajo de eso, tiene sus funciones vegetales también. No sé si se llaman vegetales en español, pero vegetivos, no sé. ¿Ok? Por ejemplo, el alma está causando en nuestros órganos de funcionar, ¿no? En nuestro corazón de latir, etc. ¿Ok? Esto es completamente automático. ¿Ok? No está bajo nuestro control. ¿Ok? Estos son parcialmente bajo nuestro control y esto es totalmente bajo nuestro control. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entender esto y qué relevancia tiene para nuestro fin? ¿Okay? Cada uno de estos son poderes o facultades del alma. Son poderes de actuar. Como dijimos, que nosotros actuamos como seres humanos, como seres en movimiento, que no somos en nuestro estado perfecto, ¿no? De perfección. Estamos en movimiento. Entonces, estos poderes causaron las funciones de nuestros órganos. Y estos son de cualquier animal que también nosotros tenemos. Nuestras pasiones, ¿cuáles son las pasiones? Las pasiones son como el enojo, ¿okay? La alegría y el miedo, ¿okay? Son pasiones. ¿Okay? Los apetitos son impulsos atractivos. De hecho, realmente hay dos tipos de pasión o apetito. Uno es atractivo, okay, otro es para repugnar, okay, repulsar o repugnar. ¿Perdón? O rechazar. ¿Perdón? Repulsivos, okay. El enojo, por ejemplo, es repulsivo. El miedo es repulsivo también. Es para huir de algún peligro. Y nuestros apetitos son atractivos y principalmente son dos, uno de comer y otro del acto sexual. ¿Ok? Podemos decir también de otras funciones no son tan placenteros como ir al baño, pero todo eso son que tenemos algún impulso de hacer la cosa y es para nuestro bien que tenemos estos impulsos. Un animal vive por medio de estos impulsos que tiene.
Es la única cosa que tiene, ¿no? Tiene su programación, que es su instinto, y tiene estas facultades que capacita al animal a vivir. Es lo que le da la posibilidad al animal a vivir, reproducir, ¿okay? Repugnar o repulsar, ¿no? Un enemigo. Okay. Es necesario para su existencia. Nosotros también tenemos este aspecto. Pero nosotros, como dije, tenemos otro aspecto. Es nuestro aspecto racional. Tenemos un intelecto racional. Okay. ¿Cómo están ordenadas estas cosas? En la persona que tiene virtud, que es buena persona, ojalá que nosotros somos buenas personas, nosotros normalmente tenemos tendencias de pecar venialmente, pero con la gracia sobrenatural de Dios podemos evitar el pecado mortal. Fundamentalmente nuestra alma debería ser ordenado como lo tengo aquí, que el intelecto está por arriba y la voluntad está por arriba de las pasiones y apetitos. ¿Okay? Está en control de ellos. Y eso se llama la continencia. Continencia. El intelecto contiene, y la voluntad, y vamos a hablar de la relación entre ellos, contienen estas pasiones y apetitos. Son impulsos que siempre están diciendo que, no, esto es atractivo. ¿Ok? O estoy enojado con esta persona y tengo un impulso de atacar. Físicamente un niño tiene ese impulso, ¿no? Y es por eso que hay que decir al niño, te sientes mal sobre algo que pasó entre tú y otro niño, pero no puedes, ¿no?, golpear o algo así. Hay que restringirse a sí mismo, ¿ok? Entonces, las pasiones y apetitos tienen que estar bajo el intelecto. Y la voluntad tiene que seguir lo que el intelecto presenta a la voluntad. ¿Okay? El intelecto comprende el bien y el mal. Un animal no puede saber eso. Un animal no tiene la razón para saber la diferencia entre el bien y el mal. Es por eso que no podemos condenar a un animal moralmente. Decir que, no, decimos a veces, ese es un mal perro, pero es una expresión. El perro no puede ser moralmente malo. ¿Ok? Okay. Entonces, el intelecto tiene que saber la verdad, ¿no? Tiene que aprender la verdad. Es el poder de saber por medio de la razón. Y la fe nos da más de esta verdad. El intelecto puede saber la ley natural, ¿ok? Por su propia cuenta, suponiendo que no es corrupto la voluntad. El problema es que por el pecado original, la voluntad está caída. No tenemos buena voluntad cuando nacimos. El bautismo restaura nuestra voluntad. ¿Ok? Pero sin la gracia sobrenatural de Dios, el ser humano tiene una voluntad que es defectuosa. Y no siempre elige lo que el intelecto le dice, que esto es correcto y esto no es correcto. Y en vez de elegir el intelecto, elige lo que sus pasiones y apetitos dicen. ¿Ok? Entonces la persona quiere dinero. ¿Para qué? Pues para satisfacer sus pasiones y apetitos. Entonces roba a las personas. Aunque su intelecto, si está funcionando correctamente, le va a decir que eso es injusto. ¿Ok? Mejor que sufres que la falta de realizar, ¿no?, estos impulsos, de satisfacer esos impulsos. Mejor sufrir algún dolor interno que violar este principio más alto que es la justicia, ¿no? Okay. Esto en la esencia es nuestra lucha durante toda nuestra vida. Y vamos a elegir entre
la verdad que presenta a nosotros nuestro intelecto y vamos a dirigir al intelecto a ese propósito, o vamos a ser esclavos de nuestras pasiones y apetitos. Y el intelecto va a ser como un siervo de las pasiones y apetitos solo para saber cómo obtenerlos. La mayor parte de los seres humanos están en ese estado. Es por eso que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados y darnos la gracia de restaurar nuestra buena voluntad, de dirigir el intelecto a saber la verdad trascendente, nuestro fin trascendente. ¿Ok? Y rechazar estas pasiones y apetitos. Y también, incluso en el intelecto, también puede existir un desorden de verdades. Entonces, es un valor tener, por ejemplo, la aprobación de los seres humanos. Pues sí, es bueno. Si somos personas populares, somos personas que reciben la alabanza de otros seres humanos, pues puede ser bueno para nosotros, pero ¿qué importa más? ¿La alabanza de Dios o la alabanza de los seres humanos? Es un orgullo falso cuando la persona quiere la gloria, el respeto del ser humano sobre Dios mismo. Entonces, incluso, aparte de seguir las pasiones y apetitos, el ser humano puede tener un desorden de valores en su intelecto mismo. Entonces su intelecto, su voluntad no es perfecto, su voluntad no está orientado al bien más alto, puede dirigir el intelecto de hacer las cosas mal, de pensar en las cosas mal, de no entender las cosas correctamente. ¿Ok? Entonces, eso es como el orden que existe dentro del alma y sus facultades. Y esto es nuestra naturaleza, ¿ok? Pero sobre esta naturaleza, Dios entra con su gracia sobrenatural para orientarnos a nuestro fin sobrenatural. Pero nuestro fin natural, ¿qué dice Aristóteles sobre nuestro fin natural? Él dice que la vocación el fin, gracias. El fin más alto del ser humano es conocer la verdad y meditar en la verdad. ¿Ok? Eso es la facultad más alta del ser humano. Entonces el intelecto comprende o aprende la verdad, como consigue la verdad, y la voluntad obviamente ama esa verdad, ¿no? Tiene amor por esa verdad. A ver cuánto tiempo. Nos quedan solo 2 minutos. Entonces, en el orden sobrenatural, lo que nos enseña la Iglesia Católica, nos enseña Jesucristo, los apóstoles, la Iglesia fundada por ellos, es que tenemos un fin que va más allá de este fin natural del alma, pero no es en conflicto con este fin. Edifica sobre la naturaleza. Dios por sus actos, por sus dones sobrenaturales, edifica algo más allá de nuestra naturaleza, pero no en conflicto con nuestra naturaleza. Entonces, ¿para qué Dios nos hizo? ¿Cuál es nuestra fin última, podemos decir, como seres humanos en el orden sobrenatural? Ustedes deberían saber esto. Conocer a Dios y amar a Dios. ¿Perdón? Y obedecerlo, sí, claro. ¿Ok? Y cielo es un estado de conocer a Dios, pero ¿de qué manera? ¿Cómo conocemos a Dios en el cielo? Algo que no podemos hacer naturalmente, por la naturaleza, porque Dios, voy a explicar. ¿Alguien dijo? ¿Decías algo? ¿O quién? ¿Perdón? Como Él nos conoce a nosotros, conoceremos a Dios como somos conocidos por Él. Ok, en un sentido, pero estoy pensando en otra cosa, en algo específico. ¿Cómo conocemos a Dios en cielo? ¿Cómo se llama ese estado?
¿Perdón? Frente a frente. No físico, porque Dios no es un ser físico, pero si estás pensando en generalmente lo que estoy diciendo. Frente a frente, directamente. Tenemos una experiencia directa de la divinidad de Dios. La visión beatífica, que se llama. En esta vida, en este mundo físico, ¿cómo conocemos Dios? Solo conocemos Dios por analogía a las cosas que creó. Podemos saber algo de Dios, del Creador, por medio de lo que creó. ¿Ok? Y sabemos por la revelación también. Pero la revelación que recibimos en la Escritura, en las enseñanzas de la Iglesia, esa revelación usa analogías de hablar de Dios. No tenemos una experiencia directa por medio de la Escritura, ¿okay? Por ejemplo. Entonces, eso es nuestro fin sobrenatural. Entonces, como dice Aristóteles, nuestro fin natural es comprender la verdad, meditar en la verdad, conocerlo y meditarlo. En cielo hacemos eso, pero directamente, no por analogía, sino directamente en cielo. ¿Okay? Es tener un contacto directo con Dios en nuestra alma. ¿Okay? Pero no podemos llegar a ese punto si morimos con una voluntad defectuosa, que no pone Dios sobre el resto de las cosas. Que el valor para esa voluntad defectuosa es otra cosa. ¿Okay? Entonces hay un desorden de bienes en el alma. El alma considera otra cosa más valiosa, ¿es correcto decir más valiosa? ¿No? Con más valor, de Dios, que Dios mismo. Entonces la persona que muere en ese estado, que es un estado de pecado mortal, nunca puede tener esta experiencia de la visión beatífica. Porque su alma no es orientada a Dios como su último fin. ¿Okay? ¿Tiene sentido? Más o menos. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Bueno, eso que comentas, sí, cuando mueras sin pecado, pero cuando tenemos que pasar por el purgatorio, cuando pasa eso, ¿se puede regresar a ese estado o ya no? O sea, Cuando uno pasa de purgatorio ¿a sí, dónde? Lo que comentabas ahorita es nada más si uno muere en pecado. En pecado mortal. No pasas por esta... ¿Cómo? O purgatorio, ok. Sí, Pero ya después del purgatorio sí se puede. no, sí, claro. Si la persona muere solo con pecado venial o pecados mortales que no ha sufrido todavía, para que no ha sufrido todavía la penitencia, el castigo temporal para eso. Sí, pasa por purgatorio y entra en el cielo. Pero la persona que muere en pecado mortal no va a purgatorio, va a infierno. ¿Ok? Una cosa que quiero mencionar, agregar a todo esto. La psicología de Sigmund Freud, ustedes han escuchado de Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud no fue católico y tenía algunas ideas falsas, pero algunas de sus ideas fueron correctas. Y uno fue que Sigmund Freud entendió este modelo en su esencia, entendió que el intelecto tuvo que estar en control sobre las pasiones y apetitos. De hecho, él dijo que eso fue necesario para existir en la sociedad. Si no controlamos esas pasiones y apetitos, vamos a portarnos como animales y la sociedad literalmente va a desaparecer. No vamos a vivir en una civilización. La civilización depende de que resistamos, ¿no?, de nuestras pasiones y apetitos y controlamos a ellos. Lo curioso, y es un síntoma de la corrupción de la sociedad moderna, es que hemos entrado en una nueva fase de psicología, digamos psicología falsa, que enseña a la gente que resistir las pasiones y apetitos causa un conflicto interno y eso causa a la persona que no puede ser feliz. ¿Okay? Destruye la felicidad de la persona. Así enseñan los psicólogos. Entonces dice que si tienes un impulso, ¿no?, especialmente los impulsos sexuales están diciendo hoy,
y resistes eso, estás resistiendo tu identidad. Tu identidad es basado en estos. Y si resistes, ¿no?, esos impulsos, estás yendo en contra de sí mismo y nunca puedes tener felicidad. Y lo que digo a esas personas es que es ridículo. Ser adulto, de volverse adulto, es un proceso de resistir esas pasiones y apetitos. ¿Okay? Si no hacemos eso, una de las primeras cosas que aprendemos es que no tenemos que ir al baño para ir al baño, ¿no? Imagínense que no resistimos nuestro impulso de ir al baño y simplemente no vamos al baño. En público eso no funciona. Okay? O si tenemos enojo y tenemos el impulso de golpear a otra persona y no resistimos porque no queremos un conflicto interior, queremos ser saludables. Es ridículo. Pero eso es el estado de la psicología hoy día. Es una psicología corrupta que niega esa verdad, ¿no? Okay. Antes de terminar, ¿otra pregunta o comentario? ¿No? Ok. Gracias. Que tengan buen día.